Bueno, en este ejemplo tenemos un muro de concreto que tiene fluido en ambos lados. Si observan, del lado izquierdo tenemos una pared vertical y si alcanzamos a observar, tenemos una compuerta rectangular. Esa compuerta rectangular tiene un ancho tal que es de 5 metros y se tiene una altura de 2.2 metros. Simplemente les decía, tenemos una carga, un empuje aerostático sobre el muro. En este caso vamos a analizar la sección que está del lado izquierdo. Si lo vemos desde otra perspectiva, tenemos que el fluido tiene una altura de 2.2 metros y la compuerta es totalmente vertical. También tenemos el ancho de lo que viene siendo la compuerta. En este caso también nos indica cuál es la geometría del muro. Eso lo vamos a utilizar cuando analicemos del lado derecho. Ahora, como observan, tenemos lo que viene siendo el triángulo de presión, que es la distribución de presión ejercida por la profundidad del fluido. Por lo tanto, en la base tenemos una presión de 2.200 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, es decir, 2.2 metros por 1.000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, que es lo que es el peso específico del agua. Si nosotros determinamos la FR que se ejerce en este punto, bueno, aquí tendríamos nuevamente el prisma de presión y tenemos la solución de lo que viene siendo la fuerza resultante. Es decir, si aplicamos la ecuación donde FR es igual al peso específico por HCG por el área de la forma analítica, tenemos peso específico, 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, donde HCG sería la mitad de la altura, 2.2 entre 2 es igual a 1.1 metros, y el área corresponde a lo que es la altura de fluido por el ancho de la compuerta, que en este caso son 5 por 2.2, lo que me resulta un valor de 11. Y pues la fuerza resultante, si lo checamos, serían 1000 por 1.1 por 11 y me resulta un valor de 12.100 kilogramos. Esto es por la forma analítica. Ahora, si yo analizo el prisma de presión, sabemos que la fuerza estaría dado el peso específico por el volumen. El volumen corresponde a lo que son los 2.2 por 2.2, que sería entre 2, para determinar lo que es el área dimensional de este triángulo, multiplicándolo por los 5 metros, que sería el ancho del muro, nos resulta un volumen de 12.1 metros cúbicos. Si lo multiplicamos por 1000, nuestra fuerza resultante es de 12.100 kilogramos fuerza. Cabe mencionar que el análisis estamos comparando las dos metodologías. Seguimos analizando la compuerta. Si observan, el centro de gravedad pues se ubica a la mitad de la altura, como decíamos, 1.1 metros desde arriba o 1.1 metros desde abajo, y a 2.5 en el eje horizontal. Simplemente es para conocer su ubicación. Aquí simplemente está dando la solución de la primera manera como lo hicimos, que sería el HCG por el área, que serían 5 por 2.2, por lo que es el peso específico, lo que nos resulta el mismo valor de 12.100. Ahora, para determinar el YSP, que es el punto donde se ejerce la fuerza,
es importante volver al principio donde tenemos el triángulo del prisma. Si nosotros vemos el triángulo del prisma de presión, el centro geométrico pues no está a la mitad. Por lo general en un triángulo el centro geométrico, o más bien dicho, en un triángulo el centro geométrico se ubica a 1/3 de la base. Entonces ahí sería la ubicación de la fuerza Fr. Para ello vamos a emplear dos formas de análisis. Una donde lo vamos a hacer simplemente por una sección geométrica y la otra vamos a utilizar la ecuación de YSP, que es igual al ICG por el YSG entre el YSG por el área más menos YSG. ¿Qué quiere decir ese más menos? Que dependiendo, si nosotros analizamos nuestro punto de origen desde arriba, nosotros tenemos que sumar el YSG, pero si lo analizamos desde abajo, lo tenemos que restar. Aquí en la figura hay que resaltar que el centro geométrico está al centroide de la figura de la compuerta, que en este caso es rectangular, y el punto C azul es el punto donde se está generando la fuerza resultante. Tenemos ahí lo que viene siendo la ecuación. Ahora, para determinar el ICG, entonces para este caso, el ICG sería la base, que es de 5 metros, por 2.2 al cubo entre 12, lo que nos resulta un valor de 4.44 metros a la cuarta. La unidad del ICG siempre es 1 a la cuarta, ya sea que lo hagan en centímetros, milímetros, metros, pulgadas, pies, etc. ¿Por qué es a la cuarta? Porque como elevamos al cubo la altura, pues quedarían metros por metros cúbicos, en este caso, pues metros cuadrados. Y eso sería el ICG. Revisando el video. Voy a poner pausa aquí. Vamos a determinar ahora lo que es el YSG. El YSG, les decía, es una distancia del punto de origen al centroide de la figura. En este caso, vamos a tomarlo desde arriba. Si lo tomamos desde arriba, nuestro centroide pues estaría a 1.1 de profundidad, que sería igual a HCG. Por lo tanto, YSG sería 1.1 metros. Y el área sería 2.2 que multiplica a 5, que nos da un valor de 11 metros cuadrados. Al determinar el YSP desde nuestro punto de origen, que en este caso va a ser la superficie del agua, sería el ICG, que es 4.44, entre el YSG, que es 1.1 por el área de 11 metros cuadrados, más 1.1 metros. ¿Por qué le sumamos? Como veíamos anteriormente, consideramos que el punto donde se ejerce la fuerza es más profundo que el centro geométrico, por lo que para este análisis nos resultaría valor de 1.46 metros. ¿Sí? Esos 1.46 metros equivalen a la distancia desde el nivel del agua hasta donde se ubica la fuerza Fr. Si me regreso un poco, ¿dónde está el triángulo? Bueno, si me regreso, cuando obtenemos el centro geométrico de un triángulo, sabemos que es 1/3 de la base, no 2/3 de la altura. Entonces, otra forma de calcularlo para compuertas rectangulares verticales sería multiplicar simplemente 2/3 por 2.2 de altura.
lo que me resulta 1.46 metros. ¿Sí? Digamos que de cierta forma estamos comparando un método y otro. Si ahora nosotros consideramos que el YSP lo vamos a hacer desde la base hacia el punto de medición, ahora solamente restaríamos el YSG, por lo que el YSP nos resultaría, serían los 4.44 entre 1.1 por 11 menos 1.1 y nos resulta un valor de 0.73. En este caso, aunque nos diera negativo, pues consideramos que es positivo porque nada más es una distancia. O si sacamos 1 entre 3, que multiplica 2.2, de igual forma nos quedan 0.73 metros. Esa es la forma de sacar la ubicación de la fuerza resultante. El centro de gravedad pues está a la mitad de la compuerta vertical, en este caso es un rectángulo, pero el punto donde se ejerce la fuerza resultante o la fuerza debida a la presión del agua está a 1/3 de H o a 2/3 de H si es desde arriba o si es desde abajo. Ahora vamos a analizar el empuje hidrostático sobre esta compuerta inclinada. Si se fijan, la sección sigue siendo una sección plana rectangular. La diferencia es que ahora tiene una cierta inclinación. Si nosotros vemos la figura, pues tiene los mismos 5 metros de ancho, tiene una altura vertical de 2.2 metros. Y nos dice que tiene un ángulo de 56 grados con 3 minutos, esa sería la inclinación. Como observan, tenemos el prisma de presión generado sobre esa compuerta inclinada. Como comentábamos, la presión se ejerce siempre perpendicularmente a la superficie que retiene el fluido. En este caso, tenemos que la presión está perpendicular y definimos lo que viene siendo el punto G, que es el punto donde se genera la fuerza resultante, y la profundidad o la presión máxima que se puede generar sobre esta compuerta es de 2.200 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, es decir, 2.2 por 1000. Vamos a determinar lo que viene siendo la fuerza de esta sección por medio de la ecuación de Fr, que es igual al peso específico por el HCG por el área. Aquí es importante mencionar, y me voy a regresar un poco a la figura, la geometría de la compuerta ya no la dan, nos dice la altura vertical, nos dice el ancho y también nos dice cuánto mide la altura efectiva de agua. ¿Qué quiere decir? Esta altura efectiva o esta altura efectiva de compuerta es toda la altitud que tiene contacto con el agua. Si nosotros tenemos un ángulo de 5605, ¿cómo podríamos calcular, digamos, esta distancia? Si tuviéramos que la altura vertical es de 2.2 metros, ¿cómo creen que la podríamos hacer? ¿Nadie? Con seno. Así es. Si tenemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto la hipotenusa será igual al cateto opuesto, que es 2.2, entre seno de 5605, por lo que me resulta la distancia de 2.64.
En la calculadora me quedan 2.65, deben de ser por los decimales. Si les llegan a tocar alguna forma o alguna placa inclinada que no tenga esta distancia, pues ustedes la tienen que determinar. Ahora, para poder calcular la fuerza, determinamos el HCG. El HCG es la distancia a la mitad de la altura. ¿Sí? La mitad de la altura, pues es la mitad, el centro geométrico de la compuerta rectangular, que en este caso, la mitad corresponde, aunque esté inclinada, a la misma altura, a la mitad de la altura de 2.2. ¿Qué quiere decir? Que el HCG sería igual, sería de 2.2 metros entre 2 corresponde a 1.1 metros. El área sería diferente, sería multiplicar la altura efectiva de compuerta, que son los 2.64 metros, por los 5 metros de ancho, lo que me resulta un área de 13.2 metros cuadrados. Por último, el FR corresponde a los 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico por el HCG de 1.1 por el área de 13.2. Lo que me resulta una fuerza de 14.520 kilogramos fuerza. Aquí podríamos determinar la fuerza resultante por medio del prisma de presión, haciendo lo mismo que la vez anterior. Sacamos el área del triángulo, que sería básicamente 2.64 por 2.2 entre 2, multiplicando por la base, que son 5, y lo multiplicamos por 1000, lo que nos resulta de igual forma una fuerza resultante de 14.520 kilogramos fuerza. Lo siguiente es determinar la ubicación de esa fuerza. Ok. Para determinarla, vamos a aplicar la ecuación de ISP. Para este caso, lo vamos a hacer desde arriba, donde ISP es igual a ICG entre el ISG por el área más el ISG. El ICG, recordemos, es la base por la altura entre 12. En este caso, la altura sería de 2.64, que es la altura efectiva de la compuerta, que es lo que tiene contacto con el agua. Por lo tanto, el ICG tendría un valor de 5.264 al cubo entre 12. 7.66 metros a la cuarta. Determinamos el ISG. El ISG, si recuerdan, se comporta de acuerdo a la inclinación de la compuerta. Por lo tanto, si mi HCG es vertical y era la mitad, era 1.1, sobre esa misma altura se va a colocar el ISG, solamente que en su distribución inclinada. Por lo tanto, el ISG, y al ser un rectángulo, serían 2.64 entre 2, que sería un valor de 1.32 metros. Resolviendo el ISP, serían 7.66 metros a la cuarta entre 1.32 metros por el área. Decíamos que el área es de 13.2 metros cuadrados más 1.32 metros. Por lo tanto, el ISP sería 7.66 entre 1.32 por 13.2, todo eso más 1.32. Resultando un valor de 0.7596 metros. Esos 1.7596 sería desde este punto en inclinación hacia el punto donde se tiene la fuerza resultante, o lo que equivale de sacar el 2/3 de 2.64.
si lo hiciéramos desde la base, sería restar simplemente el valor, por lo que nos resultaría un valor de 0.88, que sería desde este punto en sentido de la compuerta hacia la ubicación donde actúa la fuerza.